Hondumex presenta Saboreando la Verdad con el Padre Mario Valencia. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a tu programa Saboreando la Verdad. Te saluda tu hermano y amigo, el Padre Mario Valencia, desde la parroquia de San Juan Bautista en Napa, California. Y el día de hoy estamos celebrando Pentecostés, una fiesta sumamente importante para la Iglesia universal, para la Iglesia católica, para la Iglesia fundada por Cristo. ¿Y qué significa Pentecostés? Bueno, 50 días después de la Pascua, 50 días después de la resurrección de nuestro Salvador, 50 días desde que Jesucristo nuestro Señor vence a la muerte y nos da el reino de los cielos. Pero originalmente esta celebración de 50 días tiene su raíz y su fundamento en nuestros hermanos mayores cristianos, en nuestros hermanos mayores, los judíos, ¿sí? Los judíos, ellos tenían una celebración a los 50 días que era la fiesta de las cosechas, cuando salían precisamente las primeras cosechas y se las ofrecían a Dios. Pero después fueron cambiando en celebrar los 50 días en cuanto Moisés recibe las tablas de la ley, las tablas de Dios, los mandamientos, para formar esa alianza entre Dios y su pueblo. Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Y eso lo podemos encontrar en Éxodo 34, 22 y Deuteronomio 16, 10. Bueno, esta fiesta de Pentecostés tiene unas características bien interesantes para todos nosotros como católicos, como cristianos y para el mundo universal, porque en realidad las promesas de Jesucristo nuestro Señor se cumplen en esta fiesta. Primero, me gustaría aclarar un punto. A veces tenemos una confusión en donde se dice que la iglesia nace en el día de la Pentecostés. No. En el día de Pentecostés, cuando viene el Espíritu Santo, cuando los apóstoles reciben el Espíritu Santo, se confirma la misión de la iglesia, de ir por todo el mundo y anunciar el Evangelio y llevar a Cristo a todas las naciones. La iglesia, tú y yo, nosotros como pueblo de Dios, nacemos precisamente del costado de Cristo en la cruz, porque es por el misterio y por la entrega y por el sacrificio de nuestro Salvador que nosotros recibimos la vida divina. Y si te acuerdas del costado de Jesús, cuando el soldado le pica el costado a Jesús, brota sangre y agua, brotan los sacramentos, brota la gracia, brota la vida divina que se nos es dada a todos nosotros. En Pentecostés nosotros recibimos la confirmación a través y en los apóstoles, el Espíritu Santo, el Paráclito, aquel que nos enseñará más, aquel que nos dará fortaleza, aquel que nos lleva precisamente a cumplir la misión de nuestro Salvador. Y por ejemplo, aquí nosotros vemos como Hechos de los Apóstoles, el libro de las Sagradas Escrituras, a nosotros nos narra cómo ante la muerte de Jesucristo nuestro Señor, los apóstoles estaban llenos de miedo, estaban verdaderamente encerrados y les costaba mucho entender qué fue lo que pasó con su maestro, ese libertador, ese rey, ese Mesías que había de venir, había muerto. Se les empieza a aparecer y ellos empiezan a entender, pero es precisamente hasta el día de Pentecostés en que un fuerte viento irrumpe en el lugar donde ellos estaban y entonces empiezan a proclamar la buena nueva. Tanto que todos los que estaban en la Pascua, todos los que estaban celebrando el Pentecostés judíos que venían al templo de Jerusalén, ellos empezaron a escuchar en su propia lengua
ellos empezaron a escuchar, entendiendo lo que decían los apóstoles, el mensaje de Jesucristo nuestro Señor. No le vayas a cambiar y ya vamos a profundizar el día de hoy en el día de Pentecostés, 50 días después de la Pascua, día en que los apóstoles reciben el Espíritu Santo y la confirmación de la misión de la Iglesia de Cristo. Ya regresamos a tu programa Saboreando la Verdad. Chulas Party Supply y Zapatería cuenta con todo lo necesario para su fiesta, bautizos, presentaciones, primeras comuniones y mucho más, con gran variedad de recuerdos para toda ocasión. Además, contamos con un extenso surtido de zapatos y botas de temporada para toda su familia a los mejores precios. Visítenos y se convencerá. 555 letra A, Sebastopol Road en Santa Rosa, o llámenos al 707-526-6321. Todo lo que usted necesita en Chulas Party lo encontrará. Chin, ahora sí quedé bien gastada. Niña, deja de jugar con mis joyas. Qué buena idea me diste. Necesito vender mis joyas. ¿Pero en dónde? Necesito una compañía confiable y que me pague lo justo. ¡Ah! ¡Ondumex! Visita Ondumex en este momento y compruébelo usted mismo. Somos nosotros y no queremos aprovecharnos de lo que tanto te costó. Somos Ondumex. Marta Valencia, consultante en inmigración e impuestos con más de 20 años de experiencia, le ayuda con casos de inmigración, ciudadanía, peticiones, casos de acción diferida, impuestos, números de ITIN y muchos servicios más. Llame ahora para una consulta gratis al número 707-545-6516 o visítela 1420 Guernaville Road en Santa Rosa. Le atenderá con amabilidad y en su idioma. Marta Valencia y mi equipo de profesionales lo estamos esperando. Joyería Maris, en el corazón de San Rafael, le ofrece venta de joyas de oro y plata, relojes de las mejores marcas, y con nuestro experto joyero le ofrecemos reparación de joyas, collares de perlas, piedras semipreciosas, joyería de fantasía, relojes y cambio de baterías. Además, hacemos perforaciones de oídos. En Joyería Maris tenemos sistema de apartado. Llámenos o visítenos en nuestras dos localidades, 1099 Forest Street y 26 Midway Road. Joyería Maris, en el corazón de San Rafael. Y bueno, primero me gustaría que tomaras tus Sagradas Escrituras y viéramos por qué es tan importante esta celebración de la fiesta de Pentecostés. Mira, primero, durante la última cena, tú recordarás, puedes agarrar tu evangelio en el Evangelio de San Juan, capítulo 14 y siguientes, vamos a ver cómo Jesucristo nuestro Señor promete a los apóstoles y dice: mi Padre os dará un abogado que estará con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Aquí nosotros la semana pasada en la iglesia celebrábamos también la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nosotros humanamente amamos a alguien, ¿verdad? Y se va de vacaciones o se mueve a otro lugar, pues lógicamente nos entristecemos y creemos que nos deja desamparados o que jamás vamos a estar en contacto una vez más. Sin embargo, la ascensión de nuestro Señor Jesucristo como plan y la misión de Dios para salvarnos y darnos la vida eterna implica que ese Dios que se hizo carnita, ese Dios que es Jesucristo nuestro Señor y que comió y que sudó y que sufrió y que convivió con los apóstoles, de ahora en adelante Él, al ser elevado, Él mismo que se eleva a los cielos, pues ahora venga de una forma más perfecta. No podemos decir perfecta. Venga de una forma distinta para poder abrazar a todos los discípulos de Jesús. Por ejemplo, nosotros, tú y yo, que estamos aquí hoy en el 2014, experimentamos la vida de Dios gracias a la forma en que Jesús, en que Dios, en que el Dios Trinitario, Padre, Hijo y Espíritu Santo, viene a nosotros. O sea, hace que gracias al Espíritu Santo, que es un abogado, promesa de la última cena, nosotros podemos relacionarnos con Dios nuestro Padre.
El Espíritu Santo viene hacia nosotros por medio del bautismo, de la confirmación, de los sacramentos. La vida de Dios, acuérdate que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, es 3 en 1, es un misterio, pero si lo ponemos a pensar en cuanto a la función que tiene el Espíritu Santo, pues entonces vemos que gracias a esta forma espiritual, tú y yo podemos seguir gozando de la presencia de Dios en cada uno de nuestros días. Así que cuando Jesús sube a los cielos, pues el corazón de los apóstoles se entristece, pero él mismo en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, del 16 al 17, les promete y les dice: tranquilos, esto es una despedida, pero una despedida singular, una despedida en donde me voy, pero estaré con ustedes de una manera distinta y diferente. Les enviaré el Espíritu Santo, el abogado. Y luego también, más adelante en los versículos 25 y 26, dice: les he dicho esto mientras estoy con ustedes, pero el abogado, el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todo y traerá a la memoria todo lo que yo les he dicho. Fíjense qué interesante. A veces me pongo a pensar así en términos modernos, ¿cómo pudiéramos entender esta realidad? Bueno, imagínate tú que tienes por ahí a un hijo, ¿verdad? Pero resulta que tú ya te partiste y te fuiste lejos, pero le regalaste a tu hijo un celular muy potente, una forma de estar comunicado siempre con él. Y entonces, pues ese hijo, aunque pareciera que estar lejos, siempre está cerca de su papá. El Espíritu Santo es esa fuerza, el Espíritu Santo es esa vida, el Espíritu Santo es esa energía, es esa presencia de Dios que nos permite a nosotros continuar unidos con Dios nuestro Padre, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero todavía hay más, porque si vemos nosotros en el mismo Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículos 7 al 14, vemos que dice Jesús: les conviene que yo me vaya, pues al irme vendrá el abogado. Muchas cosas tengo todavía que decirles, pero no se las diré ahora. Cuando venga aquel, el Espíritu de verdad, os guiará hasta la verdad completa y os comunicará las cosas que están por venir. Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículos 7 y 14. Y yo me pongo a pensar y a hacer una analogía muchas veces. En aquel día en Pentecostés, los apóstoles empezaron a hablar en lenguas de otros pueblos. Recuerdo, y aquí hago una aclaración muy tajante, en lenguas articuladas, lenguaje y entendimiento que comunica. ¿Qué es esto? Que recordemos que el pueblo judío celebraba Pentecostés y estaban reunidos a muchos de aquellos que estaban por ahí. Por ejemplo, había partos, había medos, había elamitas, había habitantes de Mesopotamia, había integrantes de todos los pueblos de por allá. Bueno, el Espíritu Santo hace para aquel que permanece abierto a la realidad y a la vida de Dios, hace que el plan y la misión de Dios se lleve a cabo. Yo me pongo a preguntar, por ejemplo, San Francisco Javier, por ejemplo, Madre Teresa de Calcuta, por ejemplo, Papa Francisco, Juan Pablo II, que han sido también testigos, apóstoles de Dios, que comunican el mensaje divino. No lo vayas a cambiar y ya regresamos a tu programa Saboreando la Verdad. Chulas Party Supply y Zapatería cuenta con todo lo necesario para su fiesta, bautizos, presentaciones, primeras comuniones y mucho más, con gran variedad de recuerdos para toda ocasión. Además, contamos con un extenso surtido de zapatos y botas de temporada para toda su familia a los mejores precios. Visítenos y se convencerá. 555 letra A, Sebastopol Road en Santa Rosa, o llámenos al 707-526-6321. Todo lo que usted necesita en Chulas Party lo encontrará.
Chin, ahora sí quedé bien gastada. Niña, deja de jugar con mis joyas. Qué buena idea me diste. Necesito vender mis joyas. ¿Pero en dónde? Necesito una compañía confiable y que me pague lo justo. ¡Ah! ¡Ondumex! Visita Ondumex en este momento y compruébelo usted mismo. Somos nosotros y no queremos aprovecharnos de lo que tanto te costó. Somos Ondumex. Marta Valencia, consultante en inmigración e impuestos con más de 20 años de experiencia, le ayuda con casos de inmigración, ciudadanía, peticiones, casos de acción diferida, impuestos, números de ITIN y muchos servicios más. Llame ahora para una consulta gratis al número 707-545-6516 o visítela 1420 Guernaville Road en Santa Rosa. Le atenderá con amabilidad y en su idioma. Marta Valencia y mi equipo de profesionales lo estamos esperando. Joyería Maris, en el corazón de San Rafael, le ofrece venta de joyas de oro y plata, relojes de las mejores marcas y con nuestro experto joyero le ofrecemos reparación de joyas, collares de perlas, piedras semipreciosas, joyería de fantasía, relojes y cambio de baterías. Además, hacemos perforaciones de oídos. En Joyería Maris tenemos sistema de apartado. Llámenos o visítenos en nuestras dos localidades, 1099 Forest Street y 26 Midway Road. Joyería Maris, en el corazón de San Rafael. Mira, y te decía nada más que los comerciales nos cortan un poquito, pero fíjate bien, San Cirilo, él crea un alfabeto en los pueblos eslavos para que pudieran conocer el Evangelio. Y aquí yo me pongo a pensar, ¿verdad?, que si el Espíritu Santo verdaderamente no lo inspiró para poder crear este alfabeto y entonces poder comunicar el mensaje y la verdad de Cristo Jesús. O por ejemplo el padre Mateo Ricci en el siglo XVII, que él mismo cambia y hace que la liturgia, la celebración de la Eucaristía, la celebración del bautismo, de los sacramentos, esté de acuerdo a la mentalidad de nuestros hermanos chinos, más o menos para que ellos entendieran de qué se trataba el Evangelio. O por ejemplo lo que yo les dije de Madre Teresa de Calcuta, que tan solo con su risa y su amor, ella pudo comunicar el mensaje de Jesús a una sociedad de castas, a una sociedad verdaderamente difícil en la India. Y es la inspiración, la presencia de Dios como Espíritu Santo que nos sigue guiando a lo largo de los siglos, así como en Pentecostés, que llegó y se posó en forma de lenguas de fuego con un ruido fuerte, que ya vamos a analizar esto. ¿Para qué? Para dar a conocer el mensaje de Cristo. Y por eso también es bueno hacer una reflexión. La Iglesia Católica, la Iglesia de Cristo, tiene 2014 años y es humana, pero es divina. ¿Por qué? Porque está sostenida y está fundamentada y está reforzada y está inspirada y está inspirada y al mismo tiempo está instituida en Dios, en el Espíritu Santo, que se sigue comunicando a través de los tiempos. En otras palabras, si fuera meramente un invento humano, si fuera nada más compuesto de pura carne, de pura fragilidad, de puro nosotros como sacerdotes, como iglesia, como monjas, como bautizados, pero sin la asistencia del Espíritu Santo, ¿desde cuándo que se hubiera terminado? Pero recordemos lo que Jesucristo dice: y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y ahí estamos, la promesa de Jesucristo nuestro Señor, que enviará al abogado, al que fortalece, al que inspira y al que guía, el Espíritu Santo, pues en el Papa, en los obispos, en los sacerdotes, en los bautizados, en los laicos, en medio de su iglesia. Vemos pues entonces cómo esta fiesta de Pentecostés a nosotros nos confirma en la fe y al mismo tiempo confirma la misión de la iglesia. Fíjate bien, ¿quién es el Espíritu Santo? Bien sencillo. Es la tercera persona de la Santísima Trinidad. El amor que existe entre el Padre y el Hijo, que es tan perfecto que es una persona nueva. El Espíritu Santo nos lleva
lleva a las almas por medio del bautismo y después de manera perfecta en la confirmación y los sacramentos y la iglesia y la escucha de la palabra y la oración y la vida diaria a alcanzar la plenitud eterna. Y vemos cómo es representado el Espíritu Santo por medio de un viento, porque el viento es fuerte y sopla donde quiera, pero al mismo tiempo también guía y conduce. Está representado también a través del fuego, porque el fuego purifica y el fuego quema lo que no es bueno. Por ejemplo, cuando tú vas a preparar por ahí una siembra, ¿verdad?, de maíz, pues primero le echas fuego para que queme todo lo que no sirve y entonces después puede haber una cosecha abundante y al mismo tiempo también como una paloma. ¿Por qué? Porque vemos la imagen cuando Jesucristo nuestro Señor fue bautizado por San Juan Bautista, que es un bautismo distinto, el bautismo de arrepentimiento, y luego sale de las aguas y al salir de las aguas Dios lo confirma y se le posa un tipo de paloma que hace la misma referencia a esa paloma que dejó salir Noé en el arca de la alianza, en el arca de Noé, cuando sale a ver si ya había tierra y regresa la paloma como un signo de dicha, como un signo de alegría, como un signo de paz, como un signo de que verdaderamente Dios está con nosotros y cumple sus promesas. Y vemos cómo pues el Espíritu Santo tiene diferentes imágenes. De hecho, cuando tú vas a la iglesia, vas a ver que la celebración pues va a estar llena precisamente de color rojo. ¿Por qué? Pues que es el amor del Espíritu, es el amor del Padre. O vas a ver cómo el Espíritu Santo también es nombrado de diferentes maneras, que representa mucho de la calidad de vida que Dios nos da. Por ejemplo, lo puedes nombrar el Espíritu de la verdad. Por eso lo que es contrario a la verdad no es de Dios. O por ejemplo, el Espíritu o el abogado, que es lo que estamos viendo, aquel que intercede, aquel que te defiende, aquel que está contigo, aquel que te sostiene. O por ejemplo el Paráclito, o por ejemplo el Consolador, el que consuela, el que te motiva, el que aunque tengas muchas tristezas, hay una lucecita, hay una vocecita, hay una fortaleza que te dice que todo va a estar bien. O por ejemplo el Santificador. Y de eso vamos a hablar ya que regresemos a tu programa Saboreando la Verdad. Chulas Party Supply y Zapatería cuenta con todo lo necesario para su fiesta, bautizos, presentaciones, primeras comuniones y mucho más, con gran variedad de recuerdos para toda ocasión. Además, contamos con un extenso surtido de zapatos y botas de temporada para toda su familia a los mejores precios. Visítenos y se convencerá. 555 letra A, Sebastopol Road en Santa Rosa, o llámenos al 707-526-6321. Todo lo que usted necesita en Chulas Party lo encontrará. Y entonces vemos cómo el Espíritu Santo es el que construye, es el que anima, es el que santifica, es el que da vida y unidad, es el que enriquece con sus dones. Y aquí es donde vemos nosotros que hay que tener bien en claro y es un misterio. Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios, Jesucristo es Dios, el Padre es Dios. Un solo Dios en tres personas distintas. Pero en la forma, en el aspecto del Espíritu Santo, Dios nos acompaña todos los días de nuestra vida, regalándonos muchos dones, muchas alegrías que necesitamos para mantenernos, ya lo decía el programa pasado, en esa fe, en esa batalla espiritual. Y 7 son dones fundamentales que debemos de entender. Primero, la sabiduría, que nos permite entender, experimentar y saborear las cosas divinas para poder juzgarlas rectamente. Ojo, una cosa es saber cosas y otra cosa es ser sabio. Y cuando eres sabio, entiendes el plan de Dios. Cuando no eres sabio, nada más tienes conocimiento. Por eso hay que pedirle a Dios el don de la sabiduría para entender su plan en nuestras vidas. Y luego viene el segundo, que es el entendimiento. Y por él nuestra inteligencia se hace apta
para entender intuitivamente las verdades reveladas. O sea, ya decía Blaise Pascal, este filósofo francés, que decía que el corazón conoce verdades que la mente desconoce. O sea, a través del don del entendimiento, nosotros vamos a agarrar la onda de lo que Dios a nosotros nos pide, aunque muchas veces nuestra mente esté limitada para entender las verdades divinas. Y luego tenemos el don de ciencia, que hace capaz a nuestra inteligencia de juzgar rectamente las cosas creadas de acuerdo con su fin natural. Fíjate, aquí hay una diferencia, porque una cosa es tecnología y otra cosa es el don de la ciencia. Yo me pregunto si verdaderamente no necesitamos pedirle la asistencia al Espíritu Santo para entender que no todo lo que el hombre puede hacer debe hacer. Por ejemplo, si nosotros tenemos capacidades, pues deben de ser de acuerdo y en función para que las obras creadas, la naturaleza, siga el plan de Dios en la vida. Y pues últimamente, como que si dejamos a un lado el don de ciencia, y aunque estamos muy avanzados tecnológicamente, pues no les estamos dando causa, no los estamos usando de acuerdo al fin último sobrenatural, que es alcanzar la vida eterna. Yo creo que voy a hacer un programa totalmente acerca de esto. Luego tenemos también el don del consejo. Bueno, ese es el don, es lo que te decía, que es esa vocecita que intuye rectamente lo que debes de hacer en cada una de las situaciones que se te presentan en tu vida. Pídele a Dios el don de consejo, porque en vez de que vayas a pedirle un consejo a tu vecina que está divorciada, que le vayas a pedir un consejo a los brujos o a estas personas que leen el tarot, pues verdaderamente mejor dile a Jesús, a nuestro Señor, a través del Espíritu Santo, que te diga qué es lo que tienes que hacer en cada una de las circunstancias de la vida. Así como Mamá María en el programa pasado nos decía, hagan lo que Él les diga, pues lógicamente el Espíritu Santo te va a llevar a hacer lo que Dios más le conviene para ti en esta vida. Luego también ese don del Espíritu Santo, que es la fortaleza, claro, por supuesto, aquel que nos mantiene, aquel que nos lleva hacia adelante, especialmente en situaciones y en dificultades de la vida. Luego la piedad, que es muy importante, un regalo de Dios para el alma, que nos ayuda a amar a Dios como Padre y a los hermanos como a nosotros mismos. La piedad, y sobre todo, y el último, pero no uno de los más importantes, porque la fuente de la sabiduría es el temor de Dios, a nosotros nos va a dar la docilidad para que nosotros podamos escuchar los planes de Dios y los respetemos. El temor de Dios no es tenerle miedo, sino al contrario, entender, conocer, saber y vivir que hay un plan divino y que hay un Dios que al final de cuentas nos juzgará, pero que ese Dios es Dios de amor, que nos lleva en sus manos maternales hasta que alcancemos la vida eterna. Por eso, el día de Pentecostés es bien importante. Y muchas veces decimos que en tu bautismo tú recibiste el Espíritu Santo. En la confirmación te dio el Señor más fortaleza. Y todos los días que vienes a misa o te acercas a los sacramentos, el Espíritu Santo sigue trabajando en tu vida. Termino diciendo, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que quisiste ilustrar los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por este mismo Espíritu, obremos rectamente y gocemos de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Que te bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hasta la próxima.